Bueno, mis amados hermanos, estamos viendo la palabra del Señor en esta mañana, en Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 14. Hemos estado hablando desde el versículo 1, en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo ha venido. Jesús ha prometido la venida del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Pero ahora eso se ha cumplido. ¿Cómo se cumplió? Dice que vino un viento, una ráfaga de viento impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Y ellos han comenzado hablando en otros idiomas, porque el Espíritu Santo ha venido y los llenó a ellos. La palabra de llenar significa que los controló a ellos y les daba la habilidad para expresarse en otros idiomas. El versículo 6 dice que cada uno los oía hablar en su propia lengua. Es decir, los que habían venido a adorar a la fiesta de Jerusalén. Acuérdense que yo les dije que la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, era una de las 3 fiestas en las que los judíos estaban obligados a venir a Jerusalén todos los años. Dígalo conmigo, todos los años. ¿Cuánto es eso? Todos los años. ¿Y qué se celebraba? La Pascua. 50 días después de la Pascua, Pentecostés, que es Shavuot, la fiesta de la semana. Y después en la fiesta de los tabernáculos, se llama Sukkot, en el mes de octubre más o menos. Eso era Pesach, era Shavuot y era Sukkot. Era la Pascua, era Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esto es 50 días después de la Pascua. Yo le dije que Jesús había sido crucificado 50 días antes, porque Él es el Cordero de la Pascua. Acuérdense lo que dijo Juan el Bautista, que era un hijo del sacerdote del templo, Zacarías, ¿no? Él le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿qué cosa? Del mundo. El Cordero de la Pascua era un símbolo del Cordero que había de venir. Jesús fue sacrificado y crucificado en el mismo día de la Pascua. Estos son 50 días después, en la fiesta de ¿qué cosa? De Pentecostés, ¿verdad? Porque Pentecostés significa ¿qué cosa? 50. ¿Qué significa? 50. Así que el Espíritu Santo ha venido, pero ellos están frescos. ¿Qué es lo que ha pasado hace poco? La muerte del Señor en la cruz y la resurrección del Señor. ¿Se da cuenta? Jesús ha dicho que el Espíritu va a venir, que se queden en Jerusalén. Ahora esto se ha cumplido. ¿Cómo se ha cumplido? Porque ellos están hablando en otros idiomas. Y los que han venido a Jerusalén nos están escuchando a estos que eran pescadores, nos están escuchando hablar en otros idiomas que ellos no conocían. Por eso dice el versículo 11, dice aquí, cretenses y árabes nos oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. ¿Sobre en qué estaban hablando esto aquí? En idiomas. Y aquí habla de cretenses y árabes, ¿no? Creta es griego, Grecia y Arabia. Eso se preguntaban, ¿cómo puede ser que estos que son pescadores de Jerusalén están hablando en árabe? ¿Cómo puede ser que hablan en griego? ¿Cómo puede ser que hablan en latín? ¿No? ¿A dónde aprendieron eso? Por eso les quiero recalcar que la palabra ahí usa glosas, glosas, significa otras lenguas. El mismo texto griego dice dialectos, está hablando de idiomas, ¿te das cuenta? No es el balbuceo, es el mi mamá, mi mu, el libro de Pepito, que hay algunos diciendo que es la lengua, y eso no es, ¿te das cuenta? Es una distorsión de la señal que vino. ¿Qué es lo que vino? El Espíritu Santo les dio esa capacidad de hablar en otros idiomas. ¿Qué eran cada uno? Idiomas. ¿Otros qué cosa? Idiomas. Eso eran las lenguas. O sea, uno dice, no, que hablar en mi lengua es que tú tienes que decir mismo mu. No es mismo mu. Era que tú hablabas un idioma que nunca habías conocido. ¿De acuerdo? Eso era. Pedro dice aquí que todos estaban asombrados, perplejos, dice aquí. Y versículo 12, pero otros se burlaban y decían que están borrachos. Y aquí tenemos la acusación, hermanos. Hay una acusación sobre estos discípulos.
Porque algunos que nos están escuchando dicen, ah, mira, lo que pasa es que estás borracho. De alguna manera lo pegamos los niños. Claro, los niños piensan así. Pero quiero que vayamos rápido por este texto, que vean lo que pasa. Es que Pedro va a responder con un sermón que yo lo llamaría un sermón bíblico, un sermón escritural. Este es el primer sermón, por cierto, de la iglesia neotestamentaria. ¿Se dan cuenta? Hoy día se habla mucho de la predicación expositiva, ¿no? Bueno, pero aquí tenemos una demostración de que era esta predicación. ¿Qué era una predicación? Era una predicación, en primer lugar, yo diría que era escritural, porque Pedro va a hacer citas de la Biblia. ¿Se acuerdan que yo leí la semana pasada? Que él, pues, llama a testigos. Y va, en el versículo 16, va a llamar a Joel. Va a citar a Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Y luego, en el versículo 25, va a citar el Salmo 16, 8 al 11. Y dice, porque dice David de él. Y luego, en el versículo 34, va a citar a David nuevamente, pero esta vez en el Salmo 110, versículo 1. So, la predicación bíblica, la predicación de Pedro, es una predicación que está basada en la Escritura. Algunos hablan de predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? No es que usted tenga que comprar el librito a uno que escribí por ahí, los amiguitos de la publicadora, lo están promocionando. No tiene nada que ver con eso. Es más, bote el librito. ¿Se da cuenta? Yo no quiero ver el librito. No me lo regale, por cierto. No. Escúcheme. ¿Quiere hacer predicación expositiva? Abra el texto de la Biblia, lea el texto de la Biblia, explique el texto de la Biblia y luego aplíquelo en la congregación. Eso es una predicación expositiva. Y eso es lo que está haciendo Pedro. ¿Te das cuenta que Pedro no tomó un curso de predicación expositiva? No tomó un curso de predicación cristiana. No tomó el curso de Chuck Swindoll para hablar mejor. No. Abrió la Biblia. ¿Te das cuenta? Y él dijo, Joel dijo esto. Él dijo, David dijo esto. Luego dijo, David dijo esto. En el Salmo 110. La predicación expositiva, por tanto, es escritural. En segundo lugar, enfrenta, porque dice el versículo 23 que le dijo a ellos, hablando de Jesús, dice que Jesús fue entregado por el plan predeterminado del pleno conocimiento de Dios. Ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. La predicación bíblica expositiva, si quiere, es una predicación que enfrenta. ¿Qué es lo que hace? Enfrenta. Porque el texto de la Biblia expuesto te confronta. ¿Se dan cuenta? Te enfrenta. Por eso que yo no puedo venir a hablar de psicología aquí, porque no les puedo enfrentar a ustedes con lo que dice Dios. Pero a mí lo que me interesa como pastor es ponernos expuestos a lo que dice Dios para que ustedes se enfrenten con Dios. ¿Saben cómo se llama ese concepto? Se llama coram deo en latín. Significa cara a cara una presencia de Dios. Y en el hebreo se llamaba panim el panim. Los rabinos sabían de esto. Significa que cuando uno habla la palabra de Dios, la lee la palabra de Dios, es que hay un panim el panim. Panim significa la cara. ¿Cuál cara? Cara de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, lo que pasa es que la cara de Dios como que sale del texto y lo enfrenta. ¿Qué es lo que hace? Lo enfrenta. Dígalo conmigo. ¿Qué es lo que hace? Lo enfrenta. Por eso es que yo abro la palabra de Dios aquí, en este lugar, y dejo que Dios salga. ¿Saben lo que es Spurgeon? Dice que la palabra de Dios no necesita ser arrepentida. Solamente deje que el león salga de la jaula. Y el león va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Sabe quién es el león? Dios. ¿Qué hace el predicador? Lo saca de la jaula. Eso es el predicador expositivo. Le abre la puerta, lo expone. Y entonces ahora Dios lo va a enfrentar a la persona. Pero yo dije que la predicación es escritural, en segundo lugar enfrenta, en el versículo 23, en tercer lugar exalta. En el versículo 33 y 36 se nos dice que a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, derramado esto, y ustedes ven y oyen, porque David no hace todos los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Así que la predicación es positiva, hermanos. Una predicación escritural o un sermón bíblico, todas son las mismas cosas. Y eso es lo que Pedro nos está enseñando. Hermanos, miren, miembros de la iglesia, les digo así, escúchenme, especialmente los varones. ¿Quiere aprender a predicar la Biblia? ¿Quiere aprender a predicar como Pedro? Mire lo que hace. Este es un maestro, ¿no? Este es el primer predicador de la iglesia del nuevo pacto, ¿no? Claro, Jesús es un caso aparte, ¿no? Porque él es el fundador, ¿no? Usted nunca lo va a hacer como Jesús. Él es Dios, hombre. ¿Se acuerdan? Pero quiere ser como un predicador bíblico de la iglesia. El ejemplo es Pedro. ¿Se dan cuenta? Y su sermón es escritural, en primer lugar. En segundo lugar, es un sermón que enfrenta. ¿Se dan cuenta? ¿Sabe? Algunos no predican la escritura hoy día porque no quieren enfrentar. Y si no pueden enfrentar, no pueden confrontar, ¿puede haber cambio o no? ¿Se dan cuenta que es entretenimiento lo que están haciendo algunos? Por eso arman peceras y traen a la familia Adams al escenario. Y tienen ahí motocicletas, sube el pastor en una motocicleta al escenario que parece robado de Judas Priest. ¿Se dan cuenta? ¿No? Pero la iglesia no es para entretener. ¿Se dan cuenta? La iglesia no es un circo. ¿Saben lo que hizo un predicador que se llamaba Martin Lloyd Jones? Cuando él comenzó a escuchar que había algunas personas que estaban comenzando a hacer drama en la iglesia. Él tenía un púlpito de madera pesado, ¿no? Y por cierto, él llegó a ser el pastor de esta iglesia a la que lo habían llamado. Pero algunos ya estaban hablando de que querían tener drama y arte en el escenario, ¿no? Martin Lloyd Jones agarró ese púlpito de madera y agarró unos clavos grandes así. Y clavó el púlpito de madera en el escenario. Digo, este púlpito no lo va a mover nadie. ¿De acuerdo? Pam, 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 pam. ¿De acuerdo? Porque el centro de la congregación y la idea de la congregación no es entretenimiento. No es que usted saque el púlpito para que entonces se arme el show aquí en Disney World. ¿Se dan cuenta? El show de American Idol. No. Él clavó el púlpito ahí porque lo que quería es que la palabra de Dios sea ¿qué cosa? Expuesta. Y cuando la escritura se presenta, el asunto es que Dios enfrenta y demanda un cambio de las personas, ¿no? Pero también yo les dije que en tercer lugar la predicación bíblica es una predicación escritural, enfrenta, exalta la persona de Cristo, predica al Cristo que murió por los pecados de las personas. ¿Sabe que hay un evangelio? Ese evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, como decíamos esta mañana en la cena del Señor. ¿Se acuerdan? Cristo murió, ese es el evangelio que Pablo predicó, que Cristo murió por nuestros pecados. Dígalo conmigo, Cristo murió en mi lugar. Dígalo, Cristo murió en mi lugar. Murió por mis pecados. Y resucitó para mi justificación. Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Mi Salvador, dígalo, mi Salvador. ¿Seguro? ¿Es su Salvador? Ese es el Evangelio. ¿De acuerdo? Y se predica que uno tiene que volverse del pecado, volverse a Dios, ese es arrepentimiento. Y uno tiene que tener fe en el Cristo que murió y resucitó y confesarlo con su boca como su Salvador, como su Señor. ¿Se da cuenta? Bueno, no les gusta la idea del Señor, I'm sorry.
Es lo que dice Romanos 19, léalo bien. Que si confesares con tu boca, el griego dice a Jesús por Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás que cosa. Salvo. Si usted no hace eso, usted no es salvo. Tiene que confesar a Jesús por Señor. ¿Ya? Y confesarlo como, no solamente como Dios. Algunas veces, bueno, son las palabras del Señor solamente significa Dios. No. Habla de que Él es juez también. Eso es lo que significa la palabra Kyrios en griego. Es alguien que juzga. Por eso que Pedro enfrenta a aquellos que estaban ahí escuchándolo. Porque sabe una cosa, les dice en el versículo 36, dice que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Y por qué es urgente? Porque si no se arrepienten, si no responden ante esta señal que Dios ha hecho, que es que estén hablando en otros idiomas, que significa que el Espíritu Santo prometido en el Antiguo Testamento ha sido derramado. O sea, ya estamos en una nueva era, un nuevo pacto entrado. Cristo ha derramado su Espíritu, pero Dios lo ha hecho a Él, el juez, yo digo juez, y lo ha hecho el Mesías. ¿Usted quiere recibirlo como Mesías? Pero si usted lo rechaza como Mesías, el asunto es que el Señor entra en acción. Significa que Él es juez. No es solamente que Él es Dios, tiene que recibirlo como juez. Eso es lo que significa Kyrios en el griego. Pero yo le dije que un sermón bíblico es escritural, enfrenta, exalta a Cristo, pero el versículo 37 nos dice algo más, y dice aquí, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Nótese esto como una predicación bíblica, hermanos. ¿Ven? Ya le dije, Pedro ha proclamado Joel 2, 28 al 32. Y él dijo, esto fue lo que dijo Joel. Esto que ustedes viendo en los idiomas es lo que dijo Joel, que el Espíritu Santo va a ser derramado. Este Jesús fue entregado por Dios y resucitado. Pero esto, David también habló de la resurrección de Cristo. Cristo fue el que derramó este Espíritu. Este Jesús será su juez, si no lo reciben como decía. Pero ¿sabe una cosa que es lo que pasa? Que Pedro, una vez que ha predicado la palabra de Dios, la palabra de Dios ha enfrentado a las personas. Cristo ha sido exaltado como el juez y como el Mesías. Ahora lo que hace en el versículo 17 es que espera. ¿Qué es lo que hace? Diga conmigo, espera. Entonces, la predicación bíblica, el sermón bíblico, espera. ¿Qué es lo que espera? El Espíritu de Dios haga su obra. ¿Amén? Porque una vez que la palabra de Dios ha punzado lo que hace la palabra de Dios, por eso dice el versículo 37, conmovidos profundamente, la palabra griega katenizan, que significa que fueron punzados. ¿Sabe lo que hace la palabra de Dios? Mire, escúcheme lo que hace. Lo punza a uno, te corta adentro. ¿Te acuerdas lo que dice el libro de Hebreos? Dice así, que la palabra de Dios pues es como que corta lo más profundo del corazón, desnuda las intenciones de los corazones, es como que te deja al descubierto. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios hace eso. Dice que te llega hasta los tuétanos, dice el libro de Hebreos, hasta los huesos, hasta la médula de los huesos. Es como un rayo X que hace la palabra de Dios. Así de potente es la palabra de Dios. Y aquí dice que ellos fueron conmovidos profundamente. ¿Qué está haciendo Pedro? Una vez que la palabra de Dios ha sido expuesta, o sea que esta predicación es escritural, ha enfrentado, se ha exaltado a Cristo como el Salvador, como el Mesías, como el Señor.
Ahora él dice que espera, ¿me da cuenta? Espera la obra del Espíritu, que el Espíritu haga su parte, ¿se da cuenta? Eso es claro, el versículo 37, ¿no? Al oír esto, conmovidos profundamente, dijimos a Pedro, los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? La gente viene a preguntarse, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Se da cuenta? Usted no ha sentido eso cuando la palabra de Dios es predicada, usted ve algo en el texto, usted lo único que tiene que decir es, ¿y ahora qué voy a hacer con él? ¿Se ha sentido así? ¿Ha estado en ese predicamento en que usted ve lo que dice el texto y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cuántos han pasado? A mí me pasa todas las veces que corto la Biblia. Me digo, ¿y ahora? ¿Ahora qué voy a hacer? Pues aquí está. Dice que ellos dicen, hermanos, ¿qué haremos? Pero en quinto lugar, la palabra de Dios exhorta, vea lo que dice el versículo 38 al 40. Dice aquí, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor, nuestro Dios, llame. Ya lo que dice 40, y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. ¿Qué hace Pedro? ¿Sabe lo que hace? Exhorta. Vuelvo a decirles, y si usted quiere copiar el boqueo a esto, un sermón bíblico, ese sería el título, es escritural, en primer lugar. En segundo lugar, enfrenta. En tercer lugar, exalta a la persona de Cristo. En cuarto lugar, espera el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Y en quinto lugar, exhorta, porque Pedro les dice a las personas que están ahí escuchando lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Dice aquí, dice Pedro, sean salvos de esta generación perversa, arrepiéntanse, eso es que se vuelvan de sus pecados, específicamente del pecado de haber mandado a Jesús, de haberlo rechazado, ¿de acuerdo? Y después dice, sean bautizados. Por cierto, el arrepentimiento siempre viene acompañado de la fe, ¿ok? Quiero que entienda esto, por favor, note esto. Porque algunos se confunden, porque dice, versículo 38 dice, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en nombre de Cristo para perdón de sus pecados. Entonces los romanos católicos dicen, ahí está, ¿se da cuenta? La regeneración es bautismal. Para que usted reciba el perdón de pecados, usted tiene que bautizarse en ese libro. ¿Se da cuenta? Por eso dice, todo niño necesita ser traído a la pila bautismal, ¿no? Para que le mojen la cococha, ¿no? Y el sacerdote le extienda, porque eso es como una liberación, es como un exorcismo, realmente eso es lo que es bautismo, ¿se da cuenta? Como dijo alguien, para que le quemen los chamucos, le saquen los chamucos. No. Los católicos dicen, el bautismo viene primero para el perdón de los pecados. Pero eso sería añadir obras a la salvación. Si el bautismo, si usted primero tiene que bautizarse para recibir el perdón de pecados, entonces significa que la salvación es por qué cosa? Por obras. ¿Por qué es? Por obras. ¿Pero la salvación es por obras? No. Dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. ¿De acuerdo? No es porque usted se bautiza. Entonces, tal como dice A.T. Robertson, yo estoy de acuerdo con él, la preposición es aquí, para perdón de sus pecados, es sencillamente por causa del perdón de pecados. Es sobre la base del perdón de pecados que alguien ha tenido, porque cuando usted se arrepiente y cree, el asunto que al que cree se le perdona los pecados.
Al que confiesa a Jesús por Señor, a ese se le perdonan los pecados. ¿Te das cuenta? Y una vez que yo he creído, me he arrepentido, he creído en el Señor Jesús, en su muerte y su resurrección, ahora me puedo bautizar sobre la base, eso es lo que significa la palabra para, eis en griego, es una preposición que significa sobre la base del perdón de pecados que recibido. Así que Pedro nos está enseñando cómo se bíblico. En primer lugar nos dice que es escritural, enfrenta, exalta, espera y finalmente exhorta. Amén. Hermanos, seamos fieles. Mira lo que dice aquí el versículo 42 de nuestro termino. Versículo 41 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 años, 3.000 almas. Esto sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Ven? Versículo 42 dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Esa es la palabra de Dios. Hermanos, ¿a qué nos vamos a dedicar en esta iglesia, hermanos? A las enseñanzas de los apóstoles. ¿Dónde está eso, hermanos? ¿Dónde está? En las palabras del apóstol de acá de Miami, dice el falso apóstol de dice dónde. No, aquí están las palabras de los apóstoles. Dice, se dedicaban continuamente. ¿Cuánto es? Continuamente. Tiene que venir a la iglesia. Para que sea continuo, tiene que venir a la iglesia. ¿Se acuerdan de nuestro pacto? Asistir regularmente. Y después dice ahí, a la comunión, al partimiento del pan, eso es la cena del Señor. ¿Cuántos participamos de la cena del Señor esta mañana? ¿No? Y después dice a la oración. Amén. Eso habla de orar, ¿no? Orar, adorar, servir también en la iglesia. Sírvale a Cristo de todo corazón. Sea de fiel a tu palabra. Amén. Y que el Señor bendiga a su iglesia. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido de Pedro, Señor. Como es un hombre que predica la palabra de Dios, Señor. Un sermón bíblico que es escritural, que enfrenta, exalta, espera y exhorta. Gracias por tu palabra, por tu pueblo. Ayúdalo a permanecer fiel. En el nombre de Cristo oramos. Amén.